Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de inmediato a la línea telefónica para saludar y agradecer a Martín González que nos toma esta llamada desde Ciudad Guzmán. Martín González es profesor de Educación Media Superior y es miembro de organizaciones tradicionales de Zapotlán y la región sur de Jalisco. Y bueno, le agradecemos que acepte conversar con nosotros, ya lo hemos hecho en años anteriores también, para recordar que el 19 de septiembre de 1985, por el que cada 19 de septiembre se lleva a cabo este simulacro nacional de protección civil, es en ocasión del sismo que sacudió la Ciudad de México, pero no solamente. También Ciudad Guzmán y varios municipios del sur del estado se vieron severamente afectados, y de esto nos va a platicar Martín González. Martín, gracias por aceptar conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Rubén. Gracias, Jesús. Muy buena tarde. Buena tarde. Azor, nos has compartido que ya tienes una exposición que me parece perfecta. Recordar cómo fue brevemente el 19 de septiembre de 1985 en Ciudad Guzmán y otros municipios aledaños, Martín. Claro que sí. Es un acontecimiento memorable, es un acontecimiento inolvidable, hasta por el mismo movimiento de placas que no nos ha dejado de recordárnoslo, y a veces coincidiendo, como hace 2 años, en la misma fecha del 19 de septiembre. Así es. En esta ocasión eran apenas los destellos del día jueves 19 de septiembre del año de 1985, eran las 7:17 de la mañana. Sucedía una nueva ruptura en la capa tectónica de Cocos, cerca del poblado de Caleta de Campos, al noroeste de Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán, provocando un movimiento telúrico de magnitud 8.1 grados Richter, y un par de segundos después, a las 7:19, ya estaban tocando las ondas sísmicas las tierras del sur de Jalisco. Los suelos arcillosos de nuestro valle de Zapotlán sufrían deformaciones que los técnicos se le llaman licuefacción, por un movimiento oscilatorio primero y enseguida un movimiento trepidatorio. Los dos tipos de movimientos. Sí, 2 tipos de movimientos. En el primero de manera horizontal, y el segundo de sube y baja. No, las construcciones era difícil que soportaran esos cambios de movimiento. Los muros se venían encima, la destrucción era evidente, la dificultad de movimiento de la gente, el pánico, los desmoronamientos del entorno paralizaron la ciudad y la sumieron en un silencio de algunos minutos casi sepulcral. Y al día siguiente, el viernes 20 de septiembre, en el extremo sur del anterior sismo de Michoacán, pasadas las 19 horas, pasadito de las 7 de la noche, un segundo segmento en la falla de Cocos produjo un nuevo movimiento telúrico, ahora de 7.6 grados Richter, sentido en el valle y hasta la Ciudad de México. Al parecer la energía elástica acumulada en la falla no se liberó totalmente el día 19, entonces produjo un segmento, una falla del segmento en la segunda parte, y produjo el terremoto al día siguiente. Por eso cuando nosotros hablamos del sismo del 19, decimos no, los sismos del 19 y del 20 de septiembre de 1985. Martín González, ¿cuál fue la gravedad y la magnitud de los daños que dejaron estos sismos en Ciudad Guzmán y otros municipios del sur del estado? Fue una verdadera catástrofe, una calamidad social y material. De las 9.304 viviendas que el ayuntamiento tenía registradas para el municipio, 1.600 quedaron totalmente destruidas, 1.300 tuvieron daños serios, 3.000 quedaron con daños menores. O sea que el 31% de la ciudad requería reconstrucción completa, mientras que el 32.2% ocupaba reparación. O sea que el 63.2% de la ciudad, más de la mitad, estaba dañada o destruida. Era un desafío en ese momento colosal que ponía a prueba la capacidad de respuesta de nuestra sociedad. Y no solo eso, las diversas fuentes reconocían la cantidad de 21.000 damnificados, 750 heridos, más de una treintena de muertos. En una zona en la franja oriente de la ciudad que conocemos como Cristo Rey, el 70% de las viviendas estaban destruidas. La catedral nuevamente quedó por los suelos. Se abrieron albergues oficiales, pero también un albergue independiente en el Seminario Mayor. Se acordonaron las zonas de peligro, reportaban 9 templos dañados, 2 edificios privados, un hotel también seriamente dañada, la plaza de toros, 3 cines, y una parte del portal 1 de Mayo. De ese tamaño fue
la destrucción física de la ciudad. Martín González, por toda esta magnitud, por eso tenemos mucho interés para ponerlo en dimensión, en perspectiva a las radioescuchas que quizás no lo tenían frecuente por la magnitud, 60 y prácticamente 2 de 3 viviendas necesitaban ser reconstruidas o reparadas. Superó con creces al daño que dejó en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, proporcionalmente para la cantidad de población nuestra, representaba mayor desafío en términos porcentuales los daños materiales y también de la capacidad de reacción de una población mucho más pequeña y con recursos centrados mayoritariamente en la agricultura. Muy pocos empleos tenían base y que tuvieran un salario fijo de ingreso. Entonces, prácticamente el 80% de la población que sufrió daños y que estaba damnificada dependía de alrededor de un 19% que tenía ingresos fijos, pensando solamente en la parte económica de reparación. Un impacto social y económico tremendo. Martín González, te saluda Jesús Estrada, y obviamente pues rebasada las autoridades. Quería preguntarte justo un poco eso, lo que fue la reacción de las autoridades para atender a estos más de 21,000 damnificados, pero también sobre todo la solidaridad que surgió entre la población, el apoyo a las personas afectadas e incluso a partir de ahí el desarrollo de proyectos de vivienda para las personas que fueron damnificadas, ¿no? Claro que sí, Chuy, muy buenas tardes. Sí, de hecho, de manera semejante que en la Ciudad de México, y era la circunstancia política nacional, las autoridades no sabían cómo reaccionar ante una circunstancia que lo rebasaba en todos los sentidos, en capacidad organizativa, en estructura de reacción, ni siquiera había áreas de protección civil, pues, en esas fechas. Y entonces, por supuesto, se vino el marasmo, eligieron a un representante que terminó por instalarse allá mismo en Guadalajara, en un hotel de lujo, y desde allá daba órdenes, desde allá recibía información, o sea que no funcionó prácticamente ni en el momento de la catástrofe, ni después en el proceso de reconstrucción. Se dieron dos procesos reconstructivos, uno popular, autogestivo, auténticamente en manos de la gente con la solidaridad internacional, y el otro el proceso oficial que buscó siempre amparar los datos, los números, los dineros, más de $50,000 más o menos, o 500,000, algo así, dólares decía el dato oficial, más de $500,000, mientras que el proceso popular manejaba alrededor de $50,000 con solidaridad. Pero lo que me interesa compartir más bien entonces es el proceso popular. Claro. Y entonces después de que ocurrió el terremoto del 19 de septiembre se dio una respuesta espontánea de la población para rescatar a las personas atrapadas en los escombros, para trasladar los heridos a los hospitales, para reunir alimentos, ropa, despensas para los damnificados vecinos de la misma calle, para apoyar a quienes sufrieron la pérdida de familiares, para abrir un albergue independiente en el Seminario Mayor en la misma tarde-noche del 19. Luego para asegurar o tirar los muros que peligrosamente quedaron dañados, para separar materiales útiles ya entrando en una posible reconstrucción, para arrimar piedra, para los cimientos, para organizarse en comités espontáneos de damnificados por barrios, articulados más tarde de manera autónoma en un comité central. Mediante el trabajo organizado de grupos de base que traían ya casi una década de trabajo desde el 79 de parte de la Iglesia, dicen los datos que era la única instancia que tenía organización de base. Y entonces tenían nuevas relaciones interpersonales, había un espíritu de servicio, una preocupación por lo que sucede, y ese fue el soporte inicial organizativo para que se desatara una organización netamente popular. ¿Cuántos comités damnificados por barrio se organizaron y convergieron en este comité central, Martín? En menos de un mes, para el 4 de octubre, los primeros comités de reconstrucción ya estaban funcionando. Las decisiones se consultaban primero en los barrios, luego se llevaba a los comités de zona y finalmente en un comité central. Al principio trabajaron 35 comités, pronto se extendieron en 13 zonas de la ciudad y llegaron a integrarse 72 comités involucrando a más de 1,500 familias. Juntos, en el proceso de largo plazo, levantaron aproximadamente 2,400 casas, lograron comprar y adquirir 4 terrenos para 220 familias de inquilinos, los que eran renteros, no tenían casa para reparar, ellos ocupaban vivienda, y en casi una década de trabajo solidario lograron todo ese proceso.
Es decir, la reconstrucción vino más bien de esta organización popular desde abajo, descentralizada. Sí, la otra organización más bien jaló población migrante de la región, que son quienes quedaron habitando varias de las viviendas en las nuevas colonias. Pero bueno, sería Colonia Solidaridad, Colonia Cruz Roja, Colonia Constituyentes, que es como un pueblo dentro de la ciudad. Sí, Martín, prácticamente nos queda un minuto, no sé si nos puede resumir los rumbos que tomó esta organización en la actualidad. ¿Sigue todavía presente este proceso organizativo de hace 38 años? ¿Se ha disuelto? ¿Cómo está? Fue una organización muy amplia, no solamente a través de la vivienda, sino también se levantaron cooperativas de consumo con 1.500 miembros, un proyecto regional de campesinos con estanques, biosectores, talleres de producción de autoempleo, molinos, café, equipales, proyectos de salud nutricional. Era una organización amplia. Por eso yo me preguntaba, ¿y qué fue de la generación del sismo del 85? Bueno, algunos, pocos, se colocaron en puestos públicos y privados, en colegios, universidades, dependencias. La mayoría organizada, participativa y motivada fueron atraídos hacia el campo electoral, en torno a candidatos y partidos que consiguieron como oportunidad para las organizaciones populares, representaban la coyuntura. En el 88. Pero ellos ya no pudieron salirse de ese huacal, continuaron haciendo más actividades electorales, olvidándose de su proceso autogestivo hasta la actualidad. Hay un rumbo que me parece que es el más rico de ese proceso, que es el de los herederos indígenas y las gentes de la tradición. Eso es. Que actualmente tiene una fortaleza y una multiplicación autogestiva, de autodeterminación, de una variedad y riqueza cultural. Para esas fechas había alrededor de unas 12, por ejemplo, cuadrillas de danza. Ahorita hay más de 30 cuadrillas de danza. Se hacía un solo en Rosso y dos más en parroquias. Ahorita hay en Rosos hasta en las más pequeñas capellanías. Hay más de 100 cruces, cada una con su organización particular. Está presente entonces esa organización. Martín, te propongo algo, ya se nos agotó el tiempo, sí, pero la verdad es que el tema es muy interesante y mucho más amplio. Invitarte en otra ocasión para hablar justamente de este proceso organizativo que sigue en la actualidad. Por hoy te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada. Gracias a ustedes. Buena tarde, Martín González, con esta historia tan impresionante que nos acaba de contar. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en Lugar Común con Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Y nosotros hasta mañana en otro análisis crítico de la realidad. Gracias. Hasta luego.